Hola, buenos días. Vamos a generar los dos tipos de gráfico más básicos de Power BI. Vamos a no complicarnos y vamos a ir a hacer un quesito y unas barras. ¿Vale? Después veremos que podemos transformarlo de manera muy fácil, pero siempre es importante partir de un gráfico sencillo e irlo complicando. ¿Vale? ¿Cómo se crean los gráficos? Primero, yo os recomiendo seleccionar el tipo de gráfico que tenemos. Por ejemplo, un diagrama de sectores o tarta o quesito. Y por orden seleccionar campos que se presten a hacer este tipo de gráfico. Por ejemplo, el nombre de categoría. ¿Vale? Tenemos aquí una tabla con una variable categórica que es, valga la redundancia, nombre de categoría, category name. ¿Vale? Lo tengo aquí. Esto hará la función de leyenda del gráfico. Justo después, yo lo que haría es ir a seleccionar una variable numérica que queramos resumir, que sea lo grande que queremos que sea el sector, el trozo del quesito. Por ejemplo, la cantidad vendida. Fijaos que los campos pueden estar en distintas tablas, siempre y cuando estas tablas estén unidas mediante el modelo de datos. ¿Vale? En mi caso, están correctamente unidas. Es importante también que los campos que usemos, ¿no? Las variables que estamos usando, las columnas, sean del tipo adecuado. ¿Vale? Por ejemplo, category name, si la seleccionamos, vemos que es de tipo texto. Y quantity, si la seleccionamos, vemos que es de tipo numérico. ¿Vale? Una vez tenemos hecho este gráfico, digamos, básico, ya es interactivo. ¿Vale? Yo puedo pulsar en los sectores y se me seleccionan. Puedo seleccionar la leyenda, puedo seleccionar más de un campo a la vez. Si pulso control, mantengo pulsado control y voy seleccionando. Y aquí lo que interesa es ver que yo puedo modificar el comportamiento de este quesito. Yo lo que he hecho, vamos a ponerle un poco más grande, yo lo que he hecho es seleccionar los campos de este desplegable de aquí. Y automáticamente Power BI ha detectado que tienen que ir la variable categórica a la leyenda y la variable numérica en valores. ¿Vale? Aquí hay más cajitas donde yo puedo poner variables. Por ejemplo, detalles. Los detalles sirven para dar un mayor nivel de desglose, un mayor nivel de, se llama granularidad, al quesito. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo poner el nombre de producto como detalle. Fijaos que ahora lo pongo directamente en este campo. Podéis hacerlo así siempre. Y ahora vamos a especificarle que los productos tienen que ser el nivel de desglose. Vale. Ya sé que este gráfico no es la mejor, no es lo más gráfico que podríamos desear, pero es para que veáis el funcionamiento. ¿Vale? Ahora lo que he hecho es poner no solamente la categoría bebidas, que es el color, sino poner como un subsector, ¿vale? Un subtrozo del gráfico, que es el tipo de producto que es. ¿Vale? Como la categoría es una variable que está por encima del producto, yo puedo poner una dentro de la otra. ¿Vale? Esto podríais hacerlo también con variables, por ejemplo, poner el año como detalle. Esta quizás es un poco mejor y os permite ver, pues, el año distinto dentro de cada uno de los trozos del quesito. ¿Vale? Esto se consigue poniendo la variable, el campo, en detalles. Y la información sobre herramientas es lo que en inglés se llama tooltip,
es si queremos que aparezca, vamos a poner el año, si queremos que encima aparezca otra variable aquí dentro, ¿vale? El año es una mala opción, pero podríamos poner, por ejemplo, el descuento, ¿no? Que es una variable que tenemos aquí. Y me aparecería, pues, si hay descuentos o no hay descuentos para estos productos. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Y una cosa que quiero que veáis es que dentro del campo leyenda podemos añadir más campos. Si hacemos esto, lo que estamos haciendo es crear una jerarquía. ¿Vale? Cuando ponemos esto, estamos creando una jerarquía. Las jerarquías se pueden crear en el modelo y dejarlas estructuradas desde cero, lo veremos en otro vídeo, o se pueden crear localmente, que sería ponerlas dentro de este gráfico. ¿Qué obtenemos si hacemos esto? Obtenemos un menú adicional. Estas flechitas de aquí abajo antes no estaban. ¿Vale? Estas flechas me permiten interactuar con este quesito, ¿vale? Más allá de pulsar encima. Por ejemplo, las dobles flechas lo que hacen es desglosar los productos, ¿vale? Bajan un nivel de jerarquía. Entonces es como que tengo dos gráficos en uno. Si estoy en el nivel de arriba, veo las categorías. Si estoy en el nivel de abajo, veo los productos. Y esta es ligeramente distinta porque lo que hace es desglosar cada categoría y los productos que contiene. Entonces aparece el nombre de la categoría y el nombre del producto. ¿Vale? Esto sería esta opción es más útil cuando las variables no están relacionadas. ¿Vale? Por ejemplo, el año y el producto o la categoría. ¿Vale? En este caso, las dobles flechas son más interesantes. Y no solamente esto, porque hay una flecha simple que si la pulsáis no pasa nada, se queda marcada, y cuando yo ahora pulse en uno de los trocitos del gráfico, voy a ver los productos de ese trozo concreto. ¿Vale? Esto ya no son todos los productos. Esto son los productos dentro de la categoría que yo he pulsado. ¿Vale? Repito, es pulsar esta flechita y ir a expandir, por ejemplo, esta. Y veis que solamente hay esta cantidad de productos. Esto se puede hacer con prácticamente todos los gráficos. Con las barras también. Es más interesante aún con las barras. Vale, esto que he hecho aquí, pulsando esta flechita de aquí, si le dais a botón derecho, podéis explorar con profundidad, que es esto que estábamos haciendo, y mostrar o expandir el siguiente nivel, que son estas opciones de aquí. Hay más opciones. Siempre Power BI tenéis que ir probando porque hay muchas más opciones de las que quizás veáis a simple vista. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero un gráfico y quiero omitir una cierta categoría, yo puedo venir aquí y excluir esta categoría. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es aplicarle un filtro, pero esto es un poco más avanzado. ¿Vale? Podéis testearlo. Vale, una vez tenemos un gráfico, para transformarlo en otro tipo de gráfico, es algo que os va a pasar por accidente muchas veces, que es, yo tengo un gráfico seleccionado y ahora pienso, voy a poner otro, ¿no? Y pulsas en otro gráfico y automáticamente conviertes el que tienes seleccionado en otro. ¿Vale? En otro que sea convertible, claro, si seleccionamos otro que no se puede convertir porque los tipos son distintos, no va a funcionar, va a hacer una cosa un poco rara seguramente. Pero si son convertibles, como por ejemplo
las barras y el quesito, automáticamente nos hace un gráfico nuevo. Vale. Podemos tirar para atrás, ¿vale? Desde aquí arriba o con el control Z. Recuperamos el gráfico. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a crear un gráfico de barras de 0, ¿vale? Pulsamos en el fondo del informe, en el fondo de la pantalla. Cogemos el tipo de gráfico que nos guste. Yo recomiendo empezar por las columnas agrupadas, porque después convertir entre tipos de gráfico es muy sencillo. Es equivocarse como acabo de hacer yo. ¿Vale? Ponemos aquí las barras. ¿Vale? Por el espacio que tenemos pongamos las horizontales. Y volvemos a hacer lo mismo. Primero cogemos la variable categórica que queramos y después cogemos la variable numérica que queramos resumir. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a coger el país del cliente, ¿vale? En la tabla cliente vamos a coger el país, se nos pone en el eje vertical y vamos a coger otra variable numérica que puede ser, por ejemplo, repetimos, vamos a coger la cantidad vendida. ¿Vale? Ya tenemos un gráfico. Gráfico sencillo, pero que bueno, ya funciona. Si yo selecciono un gráfico, filtro el otro gráfico. Para deshacerlo podemos volver a pulsar donde hemos pulsado. Si yo selecciono este gráfico, filtro el otro gráfico. ¿Vale? Por defecto son interactivos entre ellos. Y lo mismo que habíamos visto aquí, podemos añadirle otra variable aquí dentro. ¿Vale? Para hacerlo distinto vamos a poner, por ejemplo, el año aquí dentro. ¿Veis que la ordenación ahora ha cambiado? Y yo puedo expandir y ver dentro de Austria distintos años, expandir y ver los años, o la tercera opción, lo he llamado al revés, o expandir y ver cada uno de los países desglosado por año. ¿Vale? Si las ordenaciones no os gustan por defecto, la ordenación es una de las pocas cosas que se gestiona por estos tres puntitos de aquí. Desde aquí podéis ordenar eje y escoger qué eje queréis ordenar. Por ejemplo, el eje numérico. ¿Vale? Nos ordena de manera creciente por defecto. ¿Vale? Aquí hemos escogido solamente dos variables. Bueno, aunque yo haya puesto aquí el año, hemos escogido la variable que ocupa el eje Y, la variable que ocupa el eje X. Miremos qué es lo que pasa si ponemos el año en la leyenda. ¿Vale? Me hace color, me pone leyenda, ¿no? Y añade el color a mi gráfico. Esto sigue siendo interactivo, aunque es un poco más complicado de gestionar. Tenemos que pulsar el control si queremos seleccionar múltiples cosas. Vale, hay muchas más opciones. Si por ejemplo queréis ver en múltiplos pequeños, podéis cambiar un campo aquí. Lo que os va a hacer es un gráfico pequeñito para cada uno de los años que tenemos datos, o lo que hayáis puesto aquí, podríamos poner una 9×9, también funcionaría. ¿Vale? Con el eje compartido sí, aquí podríamos intentar que las cosas nos apareciesen lo más ordenadas que se pueda. ¿Vale? Dejémoslo así. Y porque antes os he dicho que importaba poco el tipo de gráfico que escogiésemos,
porque una vez tienes uno, por ejemplo este, pasar a barras pero apiladas es seleccionarlo directamente. ¿Vale? Y te lo transforma automáticamente. ¿Vale? En vez de año, por ejemplo, si hubiésemos puesto otra variable, por ejemplo, vamos a volver a poner la cantidad, que es una de la categoría, perdón, ¿no? Que parece así muy fraccionado. Podríamos seleccionar y que el gráfico aparezca exactamente la misma información, pero apilada. Si queremos apilada en porcentaje al 100%, pues gráfico de barras 100% apiladas. Si queremos columnas, ¿no? Entiende que tiene que rotar el tipo de gráfico. ¿Sí? Es tan fácil como cambiar entre tipos de gráficos. Pues en este vídeo hemos visto cómo generar un quesito, un diagrama de sectores, cómo modificar un poco su funcionamiento, añadirle una jerarquía, y también cómo generar un gráfico de barras, cambiar entre distintos tipos y cómo interpretar estos campos de aquí. En otro vídeo veremos más cosas sobre este tipo de gráficos y veremos también cómo modificar el tipo de función que representan los gráficos. De momento lo hemos dejado en suma, aunque podríamos haber usado otras funciones para resumir estos datos. Muchas gracias. Si te interesa un curso más completo, acceso a datos, recursos y ejercicios, échale un vistazo a los links en la descripción. No te olvides de apoyar este canal con tu suscripción y un me gusta. Muchas gracias.